Saludos, colegas. Mi nombre es Eduardo Isaías Álvarez. Soy estudiante de la Universidad Tecnológica de Santiago UTESA. Mi matrícula es 113963 y la asignatura que estoy cursando es de control de sistema automático con el tema tratar de los modelados mecánicos. Si en este caso tenemos este problemita, dice que queremos saber cuál es la constante de resorte eh, a partir de lo que nos dan. Entonces, en este caso tenemos que la masa es igual a 1.5 kilogramos y tenemos un estiramiento de 61 centímetros. ¿Qué pasa? Que basándonos por la ley de Hooke, que nos dice que el equilibrio se alcanza cuando el peso es igual a la fuerza de resorte. Y tenemos que tener en cuenta que el peso es igual a masa por gravedad, que en este caso lo tenemos aquí, que la masa por gravedad es igual a constante de la distancia por la distancia de estiramiento. ¿Qué pasa? Si queremos saber cuál es la constante de resorte, despejamos la constante K y decimos que la masa por la gravedad entre Y va a ser la constante de resorte. Sustituyendo valores, decimos que la masa es igual a 1.5 kilogramos por 9.8 metros sobre segundo cuadrado entre la distancia de estiramiento, la convertimos en metro, porque tenemos que tener unidades iguales, y decimos que ese 61 lo dividimos entre 100 y nos da 0.61 metros. Entonces, esto lo calculamos y nos da 24 newton sobre metros. Esta sería nuestra constante de resorte. Ahora bien, si deseamos estirar el objeto hasta 40 centímetros va abajo del punto de equilibrio y se suelta, ¿cuál sería la posición del objeto en 10 segundos después? En este caso, tendríamos que utilizar la ecuación, o más bien lo que nos da aquí como referencia, que dice que masa va a ser igual a la derivada de la distancia de estiramiento más la constante K por la distancia de estiramiento es igual a 0. Entonces, ¿qué pasa aquí? Que nos dice que cuando el objeto se estira a un 40 centímetros, podemos decir que la distancia de estiramiento, en este caso sería 40 centímetros, lo convertimos en metros y nos da que 0.4. Pero ¿qué pasa? La derivada de esa sería 0. ¿Por qué? Porque estamos partiendo de un objeto en reposo a poderlo estirar a esa distancia. ¿Qué pasa? Que si tenemos sustituyendo, dándole los valores que tiene masa, decimos que 1.5 de la masa por Y' más 24Y es igual a 0. En este caso, para que se nos haga más fácil la simplificación o más fácil el proceso, podemos dividir ese 1.5 entre toda la ecuación para que Y' me quede 1. Y decimos que 1.5 entre 1.5 da Y' más 24 entre 1.5 me da 16. Y es igual a 0. Ahora sí podemos continuar y utilizar la transformada de Laplace en esta ecuación. ¿Qué pasa? Si decimos que la transformada de Laplace de Y' más la transformada de 16Y es igual a 0, podemos utilizar esta ecuación de que la transformada de Laplace de la doble derivada de Y es igual a S cuadrado
por la transformada de y menos s por y cuando tiende a 0 menos y la derivada de y cuando tiende a 0. En este caso tenemos que cuando y tiende a 0 es igual a 0.4 y cuando y' tiende a 0 es igual a 0. Sustituyendo, en esta ecuación tenemos que y cuando tiende a 0 es igual a la 0.4 y podemos sustituir en la ecuación aquí y decir que y' es igual a s cuadrado por la transformada de y menos 0.4s menos 0, que es la derivada de y cuando tiende a 0, más esto que tenemos aquí, que es 16, que es una constante, sale fuera de la transformada, y decimos que 16 por la transformada de y es igual a 0. Entonces, seguimos los pasos diciendo que tenemos factor común, como la transformada de y aquí, la transformada de y, hacemos una y decimos que el factor común de la transformada de y es igual a s cuadrado más 16 por la transformada de y es igual a este 0.4 que está negativo, pasa para acá positivo, y tenemos que s cuadrado más 16 por la transformada de y es igual a 0.4s. Entonces, esto queremos despejar a la transformada de y esto pasa a dividir y nos queda que la transformada de y es igual a 0.4s entre s cuadrado más 16 cuadrado. ¿Qué pasa? Si tenemos esto, decimos que podemos utilizar la transformada inversa en este caso para esta condición. ¿Qué pasa? Como 0.4 es una constante, lo podemos sacar fuera de la transformada y decimos que y es igual a 0.4 por la transformada de la transformada inversa de s sobre s cuadrado más 16. En este caso tenemos que el coseno que tenemos S es igual al coseno de AT. ¿Qué pasa? Podemos sustituir, en este caso, 16 viene siendo 4. La raíz cuadrada de 16 es 4. Entonces nos queda que el 4 es A, ¿verdad? Entonces decimos que Y es igual a 0.4 por el coseno de 4t, porque A es 4. Entonces, ¿qué pasa? Si queremos ver en la distancia con el tiempo de 10, decimos que 0.4, ahí le agregamos los 10 segundos, por lo que tenemos como... En este caso, y ya tenemos la función de la posición de la constante K. Entonces, en nuestro resultado, en este problema nos pide que si se estira el objeto a 40 centímetros bajo el punto del equilibrio y se suelta, cuál es la posición del objeto en 10 segundos después. Y también nos dice que cuál es la velocidad de ese punto. Diciendo aquí, decimos que en 10 segundos lo sustituimos porque este es el funcionamiento, la función de la posición de la constante. Lo sustituimos el tiempo aquí en 4t por 10 segundos y nos dice que y cuando tiende a 10 segundos es igual a 0.4 por el coseno de 4 por 10. En este caso lo calculamos teniendo en cuenta que este resultado es calculado en radianes. Entonces nos queda que eso es igual a negativo 0.9
27 metros. Esto es, tomando en cuenta este resultado, es igual cuando está por debajo del punto del equilibrio, porque nos está dando negativo. Y si queremos saber cuando está por encima del punto del equilibrio, podemos convertir este resultado a centímetros y nos queda que 27 centímetros está por arriba del punto del equilibrio. En el otro caso nos pide la velocidad. Entonces, cuando nos pide la velocidad, tenemos que buscar la derivada de esta función, que sería negativo 4 seno de 4 seno, negativo 4 seno de 4 por los 10 segundos. Entonces, esto nos dice que es igual a la derivada de la función de la posición de la constante cuando tiende a cero es igual a negativo 1.18 metros. Bueno, hasta aquí ha sido un placer y gracias por su atención.